Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo. Soy Andrés Ceballos y les vengo acá a relatar la continuación del video anterior, en donde estábamos viendo las herramientas del proyecto y herramientas de navegación del mapa de QGIS. En esta oportunidad, en este segundo video, vamos a continuar con la misma idea, pero utilizando las herramientas de los atributos que dejamos pendientes. Entonces, las herramientas de los atributos, como podrán verificar acá, sale descrita cada una de ellas en color verde, se encuentran en la parte superior de QGIS. Aquí yo tengo abierto el proyecto que teníamos abierto la clase pasada, no le he hecho ningún cambio, solamente está igual, solo que vamos a continuar aquí con la descripción de estas herramientas. Aquí arriba, en la parte superior, se encuentran las herramientas de los atributos, ¿ya? ¿Y por qué se llaman herramientas de los atributos? Porque aplican sobre los registros que están contenidos dentro de la tabla de atributos de los archivos vectoriales. Por eso principalmente se le llama herramientas de los atributos, ¿ya? Que son los datos que están contenidos dentro de las tablas de atributos o de los píxeles en el caso de los raster. Entonces, estas herramientas son bastante interactivas y dependen todas de la manipulación del mouse. Como se podrán dar cuenta, si miramos la barra de arriba, hay muchas opciones que están no disponibles y que yo no puedo hacerles clic porque están no disponibles, están bloqueadas. ¿Por qué están bloqueadas? Porque para que se active esta barra de atributos yo tengo que seleccionar sobre qué capa o cobertura, ¿sí? Ya sea raster o shape, quiero realizar la acción o interactuar con los atributos de esta. ¿Y cómo se hace eso? Lo habíamos visto también en el video pasado. Podemos seleccionar estas opciones que están aquí. Pinchar sobre el panel de capas, alguna de las capas que tenga disponibles, y se podrán dar cuenta que, por ejemplo, si yo pincho la que tengo visible, que es la división comunal, automáticamente se activan todas estas herramientas. Ahora vamos a ir viendo una por una cuál es su utilidad y para qué sirven. La primera de ellas, acá la número 21 de este archivo, es la identificación de objetos espaciales, que básicamente nos permite obtener las propiedades de un objeto espacial. Al hacer clic sobre el objeto se despliega una ventana con su información. Entonces, si yo pincho la opción para identificar, que habitualmente ese es también el concepto que se utiliza, automáticamente aparece aquí a mano derecha una ventana. Si ustedes aquí la pueden ampliar, una ventana en donde salen los resultados de la identificación. Sale el objeto espacial y el valor que tiene ese objeto espacial al ser identificado. Y también trae otras opciones, como por ejemplo acá el modo, puede ser la capa actual, la de arriba a abajo, detenerse en el primero, de arriba a abajo o selección de capa. En nuestro caso solamente la vamos a dejar por capa actual. También se puede modificar opciones acá de visualización y hay una ayuda también. En este caso vamos entonces a tener nuestra herramienta de identificación que aparece con una I en el mouse y voy a pinchar cualquier elemento dentro de mi cobertura, en este caso un archivo shapefile de polígonos de la división comunal del centro de Chile, y yo pinché acá sobre este atributo o elemento y puedo ver que la división comunal CRIP, el nombre de la región aparece, que es la región metropolitana de Santiago, y luego aparecen hacia abajo múltiples campos, si se fijan. La opción, el modo aquí, ahí está perfecto. ¿Ven? Ahí entonces uno puede pinchar estas flechas y desplegar la información que está contenida dentro. Ahí está, ¿ven? Entonces aparecen también otras opciones como derivados acá. Por ejemplo, la coordenada X y la coordenada Y pinchada, ¿sí? Es decir, donde hicimos clic. El área
que tiene la cobertura, y etcétera, otra información. Y estas que están acá corresponden a los campos o columnas que están dentro de la tabla de atributos del shape que acabamos de seleccionar. Eso ya lo vamos a ver más en detalle, pero para que ustedes sepan que aquí les entregan la información que está detrás. Entonces yo al identificar un shape siempre me muestra la información que está contenida en su respectiva tabla de atributos. Y así yo puedo ir pinchando cada una de estas. Hay veces que uno pincha más de una, pero si es así puede hacer un zoom para pinchar una en específico. Ahí está. Ahí podemos ver todas las regiones de Santiago, por ejemplo. O estas de acá. Ahí ven. Sale toda la información que está dentro de la tabla de atributos de esta capa. Luego el segundo botón corresponde al ejecutar acción de un objeto espacial. Eso solamente está disponible para ciertos objetos espaciales. En nuestro caso, ningún objeto espacial posee esta opción disponible. Así que no podemos presionarla. Luego vienen las opciones de selección de atributos. ¿Ya? La selección de atributos consiste en marcar o seleccionar un subconjunto de todos los registros que están contenidos dentro de mi archivo shape. Es decir, cada una de las formas yo puedo seleccionar solo algunas. Por ejemplo, podría seleccionar solo las comunas que están colindantes con Argentina, por ejemplo, que serían todas estas que están acá. Podría hacerlo perfectamente. Y para eso se utiliza este botón que está aquí, que es seleccionar objetos espaciales por área o por clic único. Vamos a pinchar esa opción y vamos a darnos cuenta que al apretar sobre el elemento no aparece nada acá en los resultados de la identificación, pero sí se marcan en amarillos. Y por defecto yo también puedo pinchar más de uno. Si es que pincho y arrastro, puedo seleccionar, por ejemplo, todos los elementos norte o todos los elementos sur, de forma manual. Ahí está, ¿sí? A su vez, estos elementos pueden ser modificados si es que desplegamos esta opción, esta flecha que está al lado de este icono, y tenemos, por ejemplo, selección de objetos espaciales por polígono. Si yo presiono esa opción, lo que estoy haciendo ahí es que puedo ir haciendo clics para ir seleccionando. Por ejemplo, si quiero seleccionar todas estas comunas, salvo las comunas centrales de Santiago, perfectamente podría hacerlo. Ahí. Y para finalizar la selección, muy importante, es presionar el clic derecho. Entonces, ahí seleccioné todas las comunas que están en la zona central de Chile, salvo algunas que están al interior de Santiago, por ejemplo. Perfecto, ahí quedaron seleccionadas. Ojo que esto, al hacer clic, siempre aparece una línea. Siempre tienen que terminar la selección para saber que pueden cambiar de herramienta. Ahí yo ya terminé la selección y voy a verificar otro tipo de herramienta, como es la seleccionar datos espaciales a mano alzada. Esta es similar a la anterior, solamente que hay que mantener apretado todo el rato el mouse. Ahí yo estoy manteniendo apretado el clic izquierdo y estoy seleccionando solo algunas comunas de interés. Ahí está. Ahí está, por ejemplo. Y eso es la selección a mano alzada. También nos sirve para hacer clic, pero para dibujar también. Y finalmente la selección de objetos espaciales por radio. Esto sirve para cuando uno esté considerando, por ejemplo, desde un punto, algún radio en particular, quieren seleccionar. Por ejemplo, quiero seleccionar desde el centro de Santiago todas las comunas que están a cierta distancia o equidistantes del centro de Santiago. Ahí está, seleccioné todas las que están equidistantes, una distancia particular del centro de Santiago.
Entonces uno puede seleccionar en base a un radio, por ejemplo. Ya, entonces vamos a volver a dejar esta en seleccionar objetos espaciales con el defecto. Si se fijan, si pinchan afuera, con el defecto se selecciono y pincho fuera, se deseleccionan, ¿ven? Se deseleccionan. Si quisieran deseleccionar, pero de forma automática y utilizando un botón, pueden utilizar acá el tercer botón, nos vamos a saltar ese, este es el botón que está aquí, que es deseleccionar objetos espaciales de todas las capas. Entonces yo presiono ese botón y también me sirve para deseleccionar. Y además que aplica a todas las capas. Es posible que yo tenga, por ejemplo, de la aerodabilidad seleccionado un atributo y de la división comunal seleccionado otro atributo. Si aprietan el control y aprietan clic, se darán cuenta que pueden ir agregando uno a uno de los atributos. Entonces, si yo ahora pincho fuera, solamente se me van a deseleccionar los atributos que estaban contenidos en la capa que yo tengo seleccionada, en este caso división comunal. Pero, si se fijan, aerodabilidad todavía sigue con un atributo seleccionado. Entonces, para eliminar eso y procurar eliminar todo lo que están, todos los archivos seleccionados, yo presiono ese que está ahí. Deseleccionar objetos espaciales de todas las capas. ¿Cuál es la función o cuál es la utilidad de seleccionar atributos espaciales dentro de un shape? La utilidad de esto es que muchas herramientas u algoritmos u opciones que uno aplica sobre los objetos espaciales que tengo contenido en mi visualización, muchas veces se aplican sobre aquellos elementos en el espacio que están seleccionados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo seleccionado de aerodabilidad ese campo que está ahí abajo, y yo no me doy cuenta que está seleccionado, y aplico una operación algebraica o matemática o un algoritmo cualquiera sobre la capa en particular de aerodabilidad, solamente se va a aplicar sobre ese elemento que está seleccionado. ¿Sí? Entonces es importante saber qué es lo que tengo seleccionado y qué es lo que no tengo seleccionado. En este caso voy a dejarla completamente deseleccionada todas las opciones. Ya. Bueno, además de todo esto que le estamos hablando, habíamos visto en el video pasado que hay unas opciones acá de la visualización del mapa que se utilizan solamente cuando tengo objetos seleccionados. Por ejemplo, si yo selecciono aquí los elementos, bueno, pincho división comunal primero para poder seleccionar de división comunal y pincho, por ejemplo, esos que están ahí, los selecciono y yo quiero irme a un zoom rápido o moverme hacia donde están ellos, tenía esta opción de acá, que es desplazar mapa a la selección. Entonces, al desplazar el mapa a la selección, o pinchar acá al fondo, desplazar mapa a la selección, lo que hace es moverme la visualización, el objeto espacial, al centroide del objeto espacial. La visualización se va automáticamente al centro de masas de ese objeto espacial. Lo mismo pasa con cualquiera que yo vaya seleccionando acá. Y también existe la otra opción, que estaba esta, que está acá, que es el suma a la selección. Si yo selecciono acá y aprieto suma a la selección, que es esa opción que está ahí arriba, me genera un zoom a la extensión completa de la capa. Entonces puedo pinchar también una pequeñita y darle zoom a la capa y la voy a ver en grande. Para eso servían esas herramientas que habían quedado pendientes del video pasado. Ahí voy a volver a la extensión completa y voy a limpiar todos los objetos seleccionados. ¿Ya? Luego, vamos a volver acá. Viene la selección de objetos espaciales en base a una expresión. Y esta expresión muchas veces es lógica o matemática. Esta opción permite asignar condiciones y otros filtros a la selección. Para seleccionar en base a los atributos de los datos, hay que expandir uno de los nodos que aparece al momento de abrir esta opción de campos, llamado campos y valores. Entonces vamos primero que todo a abrir
esta opción, vamos a estar seleccionado acá en división comunal y vamos a abrir la opción seleccionar objetos espaciales usando una expresión. Vamos a pinchar, aquí está, y como se podrán dar cuenta, esto tiene una forma similar a una calculadora, donde podemos ver aquí a mano izquierda que tenemos distintos operadores matemáticos acá arriba, lógico matemático, porque también sirve de forma lógica. Acá en el medio tenemos distintas opciones que podemos revisar y ver, que son básicamente opciones de atributos disponibles dentro de las coberturas vectoriales. Y acá viene una pequeña ayuda, ¿sí? Donde uno puede ir leyendo, por ejemplo, grupo aggregates contains function with aggregate values over layers and fields. Entonces está en inglés, pero hay algunos que están en español. Por ejemplo, el grupo cadena dice: este grupo contiene funciones que operan sobre cadenas. Por ejemplo, reemplazar, convertir a mayúsculas. Campos y valores contiene una lista de campos de la capa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Color dice: este grupo contiene funciones para manipular colores. Entonces, acá tenemos una múltiple grupos de funciones y de opciones para aplicar sobre los objetos espaciales, que podemos ir revisando, ¿no? Uno puede ir abriendo estos nodos. Por ejemplo, el que nos recomendaba era campos y valores, y ese campos y valores aplica sobre lo que yo seleccioné previamente al abrir esta herramienta. Yo había seleccionado aquí la división comunal y luego pinché esta opción y se me abrió esto donde dice Select by Expression, es decir, seleccionar en base a una expresión de la división comunal _clip. Perfecto. Entonces acá dice: para seleccionar en base a los atributos de los datos, expanda el nodo campo y valores y seleccione el campo o columna, ¿sí? Campo columna, que utilizará para la selección haciendo doble clic. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo solamente. Doble clic en el nombre de la región, por ejemplo. Al hacer doble clic, automáticamente se agrega aquí en el sector de la calculadora. Y si yo quiero, por ejemplo, seleccionar todos aquellos elementos de este shapefile que son iguales a la región metropolitana, es decir, que tienen como nombre región la región metropolitana, yo podría hacerlo de la siguiente forma: el nombre de región, hacerlo igual a, pero me falta un valor, ¿cierto? Ahí debiera ir, ¿qué cosa? Región metropolitana. Pero para hacerlo automático es mejor utilizar esta opción de acá, que son la ventana de valores. Yo puedo cargar los valores que contiene mi tabla de atributos asociada a ese shape, apretando aquí todos los únicos. Ahí está. De apretar todos los únicos, me aparece disponible región metropolitana Santiago, región de Valparaíso, región de Libertador Bernardo Higgins, donde el ON aparece con unos elementos medios extraños, unos caracteres extraños, porque no es capaz de reconocer el tilde sobre la O, igual que Valparaíso, tampoco, por si acaso. Entonces, yo quiero que sean igual a la región metropolitana. Voy a dar doble clic sobre la región metropolitana. Entonces ahí me quedó una expresión lógica básica para poder seleccionar atributos en base a esto. Entonces voy a hacer que el nombre de la región sea región metropolitana Santiago. Y una vez que hice eso, puedo perfectamente pinchar aquí abajo, seleccionar. ¿Sí? Y al seleccionar, si ustedes mueven esto hacia abajo, se darán cuenta que de forma automática me seleccionó todas aquellas comunas que están contenidas dentro de la región metropolitana de Santiago. Ahí están, seleccionadas. ¿Sí? Perfecto. Entonces podemos cerrar esta opción. Más adelante vamos a verla más en detalle. ¿Ya? Ahí quedó seleccionado. Entonces, aprovechándome de eso, voy a
una vez que ya seleccioné los objetos espaciales que están contenidos dentro de la región metropolitana, voy a visualizar algo que aún no hemos visto, pero que está siempre presente en este tipo de información, que es la tabla de atributos. Para visualizar la tabla de atributos, tengo que pinchar este botón que sigue acá, que dice abrir tabla de atributos, que está al lado de el limpiar selección. Si lo pincho, automáticamente se me va a abrir la famosa tabla de atributos, que corresponde a la tabla de atributos de solo la división comunal, es decir, toda la información que está detrás de la división comunal. Y como les decía, esto contiene campos o columnas. Campo es el nombre técnico para referirse a una columna en una base de datos. Y registro es el nombre técnico para referirse a una fila en una base de datos. Entonces aquí tengo el campo nombre reg, nombre prof, nombre com, shape length, sigue el tamaño, distrito electoral, esta es circunscripción senatorial, el código de la comuna y el área, ¿sí? El length es como el perímetro y el área. Entonces tenemos todas las opciones. ¿Qué otra cosa debemos observar de esta tabla de atributos? Si se fijan, tiene varios botones, varias opciones que uno puede hacer. Lo principal es que ustedes deben comprender que cada uno de los elementos espaciales que están en este shape, voy a eliminar aquí el de heredabilidad y voy a seleccionar la columna. Cada uno de los atributos espaciales que están acá, de los elementos espaciales, cada uno de sus polígonos, representa un campo, o sea, un registro, perdón, de esta columna. Así yo puedo revisar todo. Miren, si van pinchando acá en estos números que están a mano izquierda en la tabla, se podrán dar cuenta que se marcan azul en la columna y que se marcan amarillo en los elementos espaciales. Y puedo ir pinchando uno a uno, ¿ven? Si se fijan, entonces cada registro, es decir, cada fila, tiene asociado así un objeto espacial, ¿sí? Y a su vez cada una de estas filas tiene una o varias columnas o campos que me entregan información adicional respecto del elemento seleccionado, ¿sí? Entonces, otra opción para seleccionar estos elementos es pinchar sobre este numerito que está acá al lado, que me representa finalmente los distintos elementos espaciales sobre o del archivo vectorial de polígono en este caso. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos? Si ustedes pinchan acá el nombre, lo que hace es ordenarlos. Ordenar toda la tabla en base a el nombre, ya sea ascendente o descendente. Lo mismo se puede hacer con el nombre provincia, por ejemplo. Ahí me ordenó Cachapoal, Cardenal Caro, Chacabuco, etc. Si lo doy vuelta, Valparaíso, Talagante, Santiago, etc. Lo mismo con el nombre de la comuna y también con números. Por ejemplo, de menor a mayor en términos del distrito electoral también se puede ordenar para términos de visualización. Perfecto. También se puede seleccionar estos elementos si arrastramos, pinchamos y arrastramos, selecciono elementos espaciales también. También esta opción tiene en la parte superior un resumen de lo que estoy haciendo sobre la tabla. En este caso tenemos la cantidad de objetos totales, que son 111 objetos totales, es decir, 111 polígonos de distintos tamaños. Filtrados hay 111, es decir, no he realizado ningún filtro. Y seleccionados tengo 20. Como se puede apreciar, yo seleccioné manualmente 20 objetos espaciales. Ahora, si miramos un poco más en detalle, acá arriba de la tabla, se podrán dar cuenta que hay algunos elementos que ya conocemos, o iconos que ya conocemos, como por ejemplo, desde este, que es el mismo seleccionar en base a una expresión, pero que también está contenido dentro de la misma tabla de atributos, y donde los campos y valores, como les decía antes, corresponden
a los nombres de las columnas, ¿ven? Nombre de provincia, nombre de provincia, nombre de comuna, nombre de comuna. Shape length, distrito electoral, etc. Puedo cerrar. Luego también está la opción de seleccionar todo. Puedo seleccionar todos los objetos especiales que están contenidos dentro del shape. También luego viene la opción invertir selección. Y esta es una herramienta bastante útil porque, por ejemplo, si yo selecciono aquí manualmente esos 22 registros y pincho la opción invertir selección, lo que hace es invertir toda la selección. Es decir, seleccionarme todos los que no estaban seleccionados y deseleccionarme los que estaban seleccionados. ¿Sí? Y también este botón, el que sigue ya lo conocen, que es deseleccionar todo. Deselecciono todo. Esos 4 botones entonces son intuitivos también de utilizar. Luego ya vienen opciones más avanzadas, como por ejemplo seleccionar, filtrar en base a objetos usando un formulario. Aquí se podría hacer un tipo de filtro más detallado. En este caso lo vamos a sacar. Y como se podrán dar cuenta, esa misma opción se puede verificar acá en el recuadro inferior derecho de la tabla, donde ustedes pueden cambiar a vista de formulario o cambiar a la vista de tabla. Formulario y tabla. Se pueden generar múltiples filtros de los elementos espaciales. Puedo excluir campo o puedo hacerlo igual a o que contiene o no contiene, etc. Eso se puede ver un poco más adelante en detalle en otro video. Ahí está, perfecto. Y también, ¿qué otros elementos tenemos acá? Podemos copiar la fila seleccionada del portapapeles y podemos pegar también objetos del portapapeles. Control C y Control V para poder copiar, pegar. Ya. Y la última opción, las demás opciones de acá arriba las vamos a ver ya más adelante, pero lo último que vamos a ver de la tabla de atributos es que si ustedes pinchan aquí en mostrar todos los objetos espaciales, el botón que está acá abajo, podemos mostrar todos los objetos espaciales en la tabla misma, aquí donde se está viendo la tabla, o podemos mostrar los objetos espaciales seleccionados, que ahí solamente la tabla me mostraría los objetos espaciales seleccionados. O podemos mostrar también los objetos espaciales visibles en el mapa. En este caso me los va a mostrar todos, pero por ejemplo, si yo tuviese un zoom aquí a la región de Santiago y ahora le pidiera de nuevo mostrar los objetos espaciales visibles en el mapa, me mostraría, si se fijan, solo elementos que están en la región de Santiago, en la provincia de Santiago. ¿Sí? Ahí hay uno del Maipo, alguno de Cordillera, pero Chacabuco también. Pero son los elementos que quedaron dentro de qué, de lo que estoy visualizando yo aquí en el mapa. Ya, y lo otro también ya son filtros avanzados y mostrar objetos espaciales editados. No, en este caso no tenemos ningún caso. Y algunos filtros de campo que no vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero ya tenemos más o menos la visualización clave de cómo funciona una tabla. Ahora, voy a volver aquí a la extensión máxima. ¿Qué pasa si yo quiero, si selecciono uno de estos atributos y quiero ir y que me lleve automáticamente a la selección? ¿Sí? Bueno, podría utilizar perfectamente el botoncito de acá, que es zoom al objeto seleccionado. O también desde la misma tabla uno puede seleccionar y hacer clic derecho y poner zoom a objeto espacial. ¿Sí? Perfecto, entonces yo puedo seleccionar ahora otra opción, por ejemplo esta de acá, putaendo, clic derecho y zoom al objeto espacial. Ahí está, entonces me mueve directamente al objeto donde está ubicado el objeto espacial.
Entonces acá yo voy a mostrar todos los objetos espaciales para que me muestre todos los 111 objetos espaciales. O los objetos espaciales filtrados, ¿sí? En ese caso, si se fijan acá arriba aparece objetos totales 111, filtrados 1 y seleccionados 1. Y así ustedes pueden jugar con los distintos elementos que están disponibles dentro de la tabla de atributos. Ya. ¿Qué más? Si se fijan, acá arriba aparecen otras opciones, que unas están no disponibles, igual que estas de acá, y dos finales que sí están disponibles. La que vamos a ver ahora corresponde a esta, la abrir la calculadora de campos, pero si se fijan, ese mismo símbolo, que es una especie de ábaco, también está disponible acá. Entonces vamos a cerrar la tabla, vamos a primero limpiar la selección, voy a cerrar aquí la tabla, y voy a presionar abrir calculadora de campos. Este es otra forma también para interactuar con la tabla de atributos, que si se fijan, aquí está la calculadora de campos, que permite realizar cálculos sobre la base de valores de los atributos existentes o utilizar funciones definidas. Los resultados pueden escribirse en una nueva columna de atributos o bien actualizarse sobre una columna existente. ¿Ya? Es importante que para poder utilizar esta opción se debe tener activado el modo de edición de la tabla de atributos, el cual se selecciona desde la misma tabla. ¿Sí? Ya, entonces, para utilizar esta opción yo debo entrar en modo de edición mi tabla de atributos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? La tabla de atributos, cuando nosotros la estamos solamente visualizando, como lo acabamos de hacer ahora, cuando abrimos esto, ¿sí? Abrimos la tabla de atributos, yo en este momento estoy en modo visualización, es decir, no estoy editando la tabla, ¿no? Yo aquí puedo pinchar sobre los elementos que están acá y no puedo entrar y escribir, por ejemplo, otro número que no sea el que está dentro de la celda determinada de la tabla, ¿no? Pero eso se puede hacer manualmente, sí, desde este software se puede hacer, pero para poder hacerlo, el software tiene que saber que está entrando en un modo edición. ¿Y qué significa entrar en modo edición? Significa entrar y dejar disponible la tabla para yo poder, como usuario, editarla, ¿sí? Y aplicar algunas funciones, como por ejemplo esa que está ahí, ¿no? Entonces, para entrar en modo edición en la tabla, se puede hacer desde la misma tabla de atributos o desde esta herramienta que está acá, que es editar, ¿sí? Este que está acá, miren, si yo lo saco, es edición también. Lo voy a volver ahí mejor. Ahí está. Ya. Para editar esta tabla, tengo que presionar el modo edición. Y al presionar el modo edición, lo voy a hacer de nuevo, miren, es el lapicito, el lápiz. Uno pincha el lápiz y automáticamente entra en modo edición. ¿Qué es lo que pasa cuando uno entra en modo edición? Automáticamente el shape que tenemos desplegado, si se fijan y hago un zoom aquí, me muestra los vértices con unas cruces rojas que corresponden a los puntos espaciales que definen mi archivo vectorial. ¿Ya? Ahí estoy en la máxima extensión. También, como puedo saber si una capa está siendo editada o no, es visualizar acá en el panel de capas. En este caso se agrega un lápiz sobre ese cuadrado azul. Entonces yo sé que eso está en modo edición. Y además también acá arriba me aparece. Me quedan activas todas las opciones de edición. Y en la tabla de atributos, también si se fijan, aparecen nuevos elementos que no estaban disponibles antes y que ahora sí están disponibles. Como por ejemplo, conmutar a modo multivisión, eso es cuando estamos editando más de un shape a la vez. Guardar, esta de aquí es guardar los cambios efectuados, ¿sí? Cuando voy editando la tabla puedo ir guardando, ¿sí? Si aprieto el mismo lápiz, me salgo del modo edición, ¿ven? Entro y salgo, entro y salgo, ¿sí? Entro
Acá otra opción, se puede añadir objetos espaciales o eliminar objetos espaciales seleccionados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero eliminar toda la provincia de Petorca y de Quillota, ahí la seleccioné. O puedo ordenar esto primero así. Y ahí está. Eliminar Quillota y Petorca. Ahí está. La seleccioné. Si yo quisiera eliminar esos campos, bastaría con seleccionarlos. Y también para eso sirve la opción de seleccionar. Y presionar este botón que está acá. Y ahí, inmediatamente, ¿qué es lo que pasó? Se me eliminó, tanto de la tabla como del espacio, los objetos que tenía seleccionados. Ahora, en mi caso, yo no quiero hacer eso, por lo tanto, si me arrepiento de haber hecho eso y quiero deshacer lo que hice, tienen que pinchar el botón de la P nuevamente. Y cuando yo apliqué o hice algún cambio sobre la tabla de atributos, inmediatamente el software me pregunta: ¿quiere guardar los cambios en la capa división comunal clip? Porque estoy deteniendo la edición, es decir, volviendo al modo visualización. En este caso yo le voy a decir que descarte los cambios, descartar. Entonces al descartar los cambios automáticamente vuelven a aparecer todo lo que había editado, ya no corre, sino que corre lo que estaba antes de la edición. Perfecto. Entonces vamos a volver de nuevo al modo edición y vamos a cambiar algunas cosas manuales. Por ejemplo, si quiero cambiar aquí el nombre de San Antonio, le puedo poner SN perfectamente pinchando encima del campo. Acá S Santo Domingo, Q, etcétera. Podría modificar cualquier opción. Acá los números también. 01, corregirlos, 5, por ejemplo, etcétera. ¿Qué otras opciones me aparecen disponibles acá arriba? Ya no solamente de las columnas, o sea, de los registros o filas, sino que también de las columnas. Me aparecen estas opciones de acá, que es agregar un campo nuevo, que me agregaría una columna vacía, o eliminar un campo. Por ejemplo, si yo no quiero alguna de las columnas que están acá, puedo pinchar este botón y me va a preguntar borrar campos. ¿Qué campo desea borrar? Y aquí puedo seleccionar todos si quiero. Ahí está. ¿Y cómo los van seleccionando? Cliqueando sobre ellos y dejándolos remarcados de color celeste, ¿cierto? Y le puedo poner aceptar. Y al aceptar me eliminó todos los campos que yo había marcado. En este caso no quiero guardar mis cambios, por ende voy a presionar acá y le voy a poner descartar nuevamente. Y ahí volví de nuevo a tener la tabla completa, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer además? Cuando estoy en modo edición, puedo agregar un campo nuevo. Y al añadir un campo me va a preguntar un nombre, por ejemplo, campo nuevo. Recomiendo que siempre los nombres nunca tengan espacio. Y como se pueden dar cuenta, no aceptan muchos caracteres, sino que solamente unos pocos. Entonces hay que ser bien sintetizador al momento de crear los nombres. Campo. Y un comentario, campo nuevo, por ejemplo. Tipo, y aquí es donde entra el tipo de dato que va a recibir el campo. Puede ser tipo de dato numérico, entero, tipo de dato entero, pero numérico entero, pero de 64 bits, es decir, que acepta más cifras dentro de la cantidad de enteros que tiene. Número decimal, que ya serían números reales, es decir, cuando tenemos con cifras decimales. Texto o fecha, ¿sí? Entonces en este caso podríamos elegir cualquiera de ellos, por ejemplo, de texto, o no, vamos a elegir un número decimal real, y le voy a decir una longitud. ¿Y a qué se refiere la longitud? Tiene que ver con la cantidad de caracteres que va a contener el campo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con la cantidad de caracteres? Es contar todos los campos, todos los números que va a contener un elemento o dentro de una celda de esta opción, de este campo. Por ejemplo, si voy a poner en ellos coordenadas UTM,
yo sé que las coordenadas UTM tienen entre 5 y 6 dígitos, sin contar el punto ni las cifras decimales. Entonces yo diría, si quiero voy a poner cifra UTM, yo pondría, para asegurarme, 10. 10 de longitud. Y la precisión, que es lo que sigue, es de cuántos de esos 10 elementos o esos 10 caracteres puedo utilizar yo para ponerle después de la coma. Entonces en este caso yo creo que con 3 decimales andamos más que bien. Sobrado cariño. Entonces 10 con 3 aceptamos, y al aceptar automáticamente se me crea un campo llamado campo que está totalmente vacío, como podrán ustedes verificar acá. ¿Ya? Así se puede crear un campo y uno lo puede editar aquí manualmente, por ejemplo. Ahí está. Si se fijan, ¿cuántos números tiene esto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 números en total, ¿sí? Sin contar el punto. ¿Sí? Y tiene 3 cifras decimales. Eso es lo que significa la longitud y la precisión. ¿Ya? En este caso ahora voy a terminar los cambios y voy a descartarlos nuevamente para no dañar la base de datos original. Y ahora, una vez que ya vimos esto, vamos nuevamente a utilizar este que está acá, que es la calculadora de campos. Entonces vamos a pinchar la calculadora de campos. Y vamos a verla un poco más o menos cómo funciona, ¿sí? De forma general. Después más adelante la vamos a utilizar más en detalle en otro video. Pero acá está la opción para crear un campo nuevo o actualizar un campo existente. Entonces yo tengo las dos opciones. O creo un campo nuevo, como lo acabo de hacer, o actualizo un campo existente. En este caso voy a jugar a actualizar un campo existente. Y ese va a ser el shape area, por ejemplo. ¿Sí? El shape area, que yo sé que tiene información del área de cada uno de los elementos espaciales que está dentro del shape. Y este funciona más o menos similar a lo que habíamos visto antes de la selección de atributos en base a una expresión lógica. En este caso, aquí también hay una especie de calculadora, también acá están las funciones y también hay una ayuda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el área, tendría que irme acá a las opciones de geometría, ¿sí? Y en las opciones de geometría hay un área, ¿sí? Entonces, ahí está. Le digo que me calcule el área. ¿Y qué está pensando aquí la opción? Simplemente que me va a calcular el área para cada uno de los registros contenidos en la tabla de atributos y lo va a poner en cada uno de los elementos de un campo que ya existe que se llama shape-área. Entonces, al pinchar el área, automáticamente acá abajo me aparece una vista preliminar de salida. Y acá me dice una información, que era lo que habíamos hablado antes, que está editando información de esta capa. Pero la capa no está actualmente en modo edición. Si pulso aceptar, ahora, si yo pulso aceptar, se activará automáticamente el modo edición. Entonces yo aprieto aceptar ahí. ¿Y qué es lo que pasó? Se actualizó, o sea, se puso automáticamente en modo edición. Y si yo me expando aquí al lado, me calculó el área. Ahí está el área. Y por defecto esa área habitualmente viene en metros, o sea, en metros cuadrados, porque está en coordenadas UTM. Eventualmente, si estuviera en latitud y longitud, probablemente me calcularía en grados sexagesimales de esa área. Y ahí está. Para eso sirve esta calculadora de campos. Entonces se puede aplicar sobre campo existente o agregar campos nuevos para aplicar alguna función en particular. Vamos a ver más en detalle esta función un poco más adelante en otro video. Así que se las presento ahora para que la conozcan. Voy a terminar acá, voy a salir de modo edición y voy a descartar los cambios, ¿sí? Y voy a cerrar aquí la tabla de atributos. ¿Ya? Perfecto, entonces ya vimos la calculadora de campos. Ahora vamos a ver estas últimas 4 opciones
La primera es mostrar un resumen estadístico, que básicamente permite obtener estadísticas básicas de los campos de alguna capa, ¿sí? Al hacer clic, note que se desplegará una ventana en la cual debe seleccionar la capa de interés, luego el campo de interés y finalmente el estadígrafo que desea obtener. Entonces vamos a hacer una prueba con este símbolo de sumatoria. Resumen estadístico, ahí está la estadística, está sobre ¿qué cosa? La división comunal, pero puedo cambiar acá arriba, ¿sí? Heredabilidad o red hidrográfica. En este caso vamos a dejar heredabilidad. Aquí, ahí está la heredabilidad. Y vamos aquí a pinchar un área. Ese es shape de área, ¿sí? Ahí está el shape de área. Y al momento de pinchar el shape de área, automáticamente me hace el cálculo sobre todos los objetos que están contenidos dentro de este archivo, pero utilizando la columna de área, es decir, aquí está esta división comunal aún. Voy a abrir la tabla de atributos de heredabilidad. Otra forma de abrir la tabla de atributos es haciendo clic derecho sobre ella misma, sobre la capa que queremos, y pinchar, abrir tabla de atributos. Ahí está, y ahí estoy viendo qué cosa, la heredabilidad, la tabla de atributos de heredabilidad. Y entonces las estadísticas que salen acá, estas estadísticas que salen acá, que si se fijan son bastantes estadísticas, corresponden a las aplicadas sobre la columna que se llama área, es decir, esta, check STAR, ¿sí? Es decir, tomó todos estos números y calculó el número, es decir, cuántos registros hay, que son 1600, si se fijan, hasta el final, 1600. Sí, perfecto. Las contó, es decir, después sumó todas las áreas, después le obtuvo la media, ahí está la media, la mediana, la desviación estándar de la población y desviación estándar de la muestra, es decir, dividido por n y dividido por n menos 1, ¿sí? Cuando se trata de la muestra. El mínimo, el máximo, el intervalo, que es la diferencia entre el mínimo y el máximo. La minoría, la mayoría, ¿sí? Que me imagino que es cuáles son los que se repiten más y cuáles son los que se repiten menos, ¿sí? La variedad no me queda muy claro qué es lo que es, pero está eso también. El cuartil 1 y el cuartil 3 y el cuartil 2, que sería lo mismo que la mediana. Y es el IQR, que es el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ya. Y valores nulos, 0. Perfecto. Ahí tenemos un resumen estadístico. Y esto además se puede aplicar, pinchar sobre objetos seleccionados solamente. Entonces, si yo selecciono algunos elementos de aquí del espacio, me va a aplicar las estadísticas sobre los elementos seleccionados solamente. Y también tiene un botón aquí para ir actualizando si es que no se nos queda pegado o algo. Ahí está. Perfecto, entonces voy a cerrar este panel de estadística. Voy a limpiar la selección. Ahí estamos. Y vamos a ver ya los últimos que nos quedan. Medir línea. Permite medir distancia en la unidad de medida en que está el mapa, por ejemplo. Aquí está. Medir línea. Pinchan y puedo medir. Pinchan. Y si hacen clic derecho, termina la medición. Voy a mejor poner la división comunal, que se ve mejor. Y nuevamente pincho. Y si pincho con clic derecho, se termina la línea, ¿ven? No agrego otra. Y ahí me puedo ver los segmentos. Hay 2 segmentos, ¿sí? Y en total, ¿cuántos kilómetros tiene? Kilómetros, pies, metros. Millas, yardas, etcétera. Grados, etcétera. ¿Sí? Y ahí está, los cálculos están basados en la transformación de SRC del proyecto. Está encendida, pero ahí entrega alguna información que no alcanzo a leer.
Ahí está. ¿Sí? Alguna información. Ahí está. Y además también puedo medir áreas y medir ángulos. ¿Sí? Puedo seleccionar algunas opciones y de la misma forma. Áreas. Ahí me genera un polígono. Termino con el izquierdo y ahí está. Metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. ¿Sí? Cierro. Y ángulos. Ahí está, por ejemplo. Un ángulo. ¿Cuánto tiene ese ángulo de apertura? 63,6 grados. Cierra. Perfecto. Ahora, ¿qué otra cosa podemos agregar? Avisos en el mapa. Vamos a deseleccionar esta opción. Vamos a pinchar esta. Ya. Perdón. Eso es para ver los avisos en el mapa y esto es para crear las anotaciones de texto en el mapa. Entonces, si yo pincho acá, puedo agregar ahí un objeto que queda ligado al primer punto donde pinché y que si le doy doble clic puedo entrar en anotación. Entonces puedo poner comuna en estudio, por ejemplo, estudio, y puedo aplicar y puedo, por ejemplo, modificar el ancho, el color de fondo, ¿sí? El marcador del mapa, puedo entrar ahí en, digamos, ediciones más específicas y puedo aumentar, por ejemplo, el tamaño de la letra y en negrita y cursiva, por ejemplo, y cambiar acá, por ejemplo, también tengo que seleccionar y cambiar aquí MS Office, por ejemplo, y aumentarle el tamaño, negrita cursiva, aplicar, aceptar, y ahí está. Entonces ahí pueden darse cuenta que si voy apretando en todos lados voy poniendo cuadros. Puedo hacer también otro tipo de anotaciones, pero que no vamos a entrar mucho más en detalle en eso. Y ya para finalizar este video, si queremos borrar estas cosas, podemos pinchar la mano. Mover anotación. Y me permite moverlas. Ahí ven. Si es que selecciono mover anotación acá. Y si es que quiero eliminarlas, debo seleccionarla y apretar suprimir. Ahí la estoy suprimiendo. Perfecto. Ahí la suprimí. Ya. Y ya para finalizar este video, la opción acá ayuda, que nos lleva a internet. Y aquí está la ayuda, la tabla de contenido de la ayuda de TOPLIS. Aquí les recomiendo que siempre la utilicen, está todo en español y pueden viendo distintas temáticas de ayuda o solucionadores de problemas. Entonces eso sería en este segundo video, donde ya revisamos todas las opciones de atributos. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Chao.